padre. ¡Chino, chino, chino! ¡Chino, chino! ¡Viva Chino! ¡Hasta el cielo que nos van! Muy buenas noches y bienvenidos. A esta hora todavía se forman largas colas para despedirse del expresidente Alberto Fujimori. Personas desde todos puntos de la capital, también esta es la señal en vivo que tenemos. Han venido algunos desde el interior de nuestro país portando, como pueden ver ustedes, encartes, algunos carteles distintivos, flores en la mano. Los simpatizantes de Alberto Fujimori desean estar presentes y expresar sus condolencias a su familia. Esta noche tenemos un programa especial, estaremos permanentemente en vivo para ver cómo se desarrolla esta despedida desde San Borja, el Museo de la Nación, concretamente la Sala Nazca, a donde acudió la presidenta de la República, Dina Boluarte, también. Pero repasaremos además los hitos del que fue el gobierno de Alberto Fujimori entre los años 1990 y 2000. Dicho esto, vamos a empezar, por supuesto, con una nota que empieza por la mañana, empieza a contar los hechos que transcurren con la mañana cuando los restos del expresidente fueron retirados de la casa de su hija Keiko Fujimori para ser trasladados hasta el Museo de la Nación en San Borja. Vamos con la nota. Más allá de cualquier posición política, son dos hijos llorando la partida de su padre. Son Keiko y Kenji abrazados y vestidos de riguroso luto, mientras el féretro de Alberto Fujimori era ingresado a la carroza fúnebre. Dolor que también compartían Kiara y Kaori, hijas de Keiko y nietas de Alberto, jovencitas que en los últimos meses lograron disfrutar de la compañía de su abuelo en casa. Fue a las 11:02 de la mañana cuando la calle Alboín en San Borja, casa de la lideresa de Fuerza Popular, se convirtió en escenario de emotivas escenas donde cientos de simpatizantes se despedían entre llantos y aplausos del chino. Se va, se aleja físicamente y eso nos causa muchísimo dolor. El presidente Fujimori se ha ido con paz, se ha ido con ilusión y por supuesto se ha ido lleno de amor de quienes más lo estimábamos. Así salía el cortejo fúnebre del expresidente Fujimori, seguido de 3 camionetas en las que viajaban los hijos y nietos, en medio de la multitud de vecinos y simpatizantes, con pancartas, banderas naranjas y pétalos de rosas, que rebalsaron por completo la calle para acompañar a la familia en el dolor. Un recorrido sumamente accidentado por la avenida de las Artes Norte, que requirió un cordón policial extenso para mantener el orden, mientras los transeúntes y vecinos registraban el momento desde sus ventanas, autos, restaurantes, oficinas y paraderos. Es el cortejo fúnebre del exmandatario Alberto Fujimori trasladándose por la avenida Javier Prado en medio de una decena de personas y transeúntes que aplauden y registran este momento. ¡Me duele mucho! ¡Fue el mejor presidente del Perú! Gracias al ingeniero Alberto Fujimori, el Perú tiene paz. Él derrocó el terrorismo. El ingeniero valiente nos ha salvado el país, pues estamos bien. Y se merece mucho este ingeniero. El ataúd con los restos de Alberto Fujimori fue llevado al Ministerio de Cultura, donde a lo largo de la jornada se formaron largas colas de quienes buscaban darle el último adiós. Ese fue el momento en el que los restos de Alberto Fujimori dejaban la casa de su hija en el distrito de San Borja, avanzando por la avenida Javier Prado, como han podido ustedes ver. Estas son señales en vivo, en este momento, en vivo y en directo de lo que está ocurriendo en la Sala Nazca. Todavía las personas forman colas en los exteriores y lo que se había advertido es que de pronto y el horario se podía extender para no dejar a la gente afuera.
Sin embargo, mañana también está previsto que continúe este velorio y que las personas que no han tenido la oportunidad y que quieran acercarse a despedirse puedan hacerlo también el día de mañana. Vamos a estar nosotros en permanente comunicación con nuestros equipos que se encuentran en San Borja a esta hora de la noche, pero también queremos presentarles la nota de cómo fue la llegada. Una vez que de manera lenta, pausada, avanzó desde la casa de Keiko Fujimori, el cortejo fúnebre llegó al Museo de la Nación, donde recibió honores. Recordemos que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha decretado 3 días de duelo por la muerte del expresidente. Es la llegada del féretro con los restos de Alberto Fujimori. Un cortejo fúnebre que contó con un gran resguardo policial y era acompañado por políticos y simpatizantes del Partido Naranja. La carroza fúnebre arribó a las 11:20 de la mañana a la puerta principal del Ministerio de Cultura junto a los hijos del exmandatario. Keiko y Kenji portaban un lazo negro en señal de luto, ella sostenida del brazo por su hija Kaori y él por su esposa. Detrás iba su tía Juana Fujimori. Poco antes de ingresar al recinto del velatorio, Kenji se aferró por varios segundos al cajón con el cuerpo de su padre. Con lágrimas en los ojos, parecía no asimilar la partida del exmandatario. Entre la multitud se encontraban los excongresistas Miguel Ángel Torres, Luis Galarreta, Marta Chávez, Carlos Tubino, entre otros políticos. Ya con el ataúd instalado en la capilla ardiente en la Sala Nazca, Kenji y Keiko rompieron en llanto desconsolado. El menor de los Fujimori se tomaba la cara e intentaba apoyar la cabeza sobre el cajón. Hasta el lugar también llegó la presidenta Dina Boluarte, quien primero se dirigió a dar las condolencias a los hermanos Fujimori. Luego se acercó con ambos al féretro. La mandataria se retiró tras sostener una breve conversación con Keiko y Kenji. Precisamente, desde el Ejecutivo se ha decretado 3 días de duelo nacional a partir de este jueves por la muerte de Alberto Fujimori. Allá en la sala está Talía, en camino estaba Sofía y acá estaba yo ahora. Largas colas de simpatizantes se formaron en las afueras del Ministerio de Cultura, muchos de ellos con fotos, arreglos florales y pancartas dedicadas al exmandatario. ¡Gracias, Chilo! ¡Gracias por la paz! Somos millones de peruanos que teníamos una esperanza en él. Estamos tristes porque hay que saber reconocer todo lo que él ha hecho por nosotros. Venció el terrorismo y ahora mire todo lo que estamos pasando, ¿no? Muy apenada, en verdad, muy apenada, porque es un ser humano. Los seres humanos tenemos errores, ¿no? Y eso, de los errores aprendemos también. El cuerpo del expresidente permanecerá en el Ministerio de Cultura hasta el sábado por la mañana. Luego será llevado al cementerio Campofé de Huachipa, donde finalmente recibirá cristiana sepultura. Es hoy, en efecto, la sede del Ministerio de Cultura, antes Museo de la Nación. Esa era la Sala Nazca. Y está previsto, bueno, llegó ya su hija Sachi, que vive en el extranjero. Está previsto también que su otro hijo, Giro, que vive también en el exterior, arribe por lo menos para participar del entierro de su padre. Pero vamos de inmediato a los exteriores del Ministerio de Cultura con nuestra compañera Karina Reinafarge para que nos cuente exactamente lo que sucede allí a esta hora. Adelante, Karina. Muy buenas noches, Mávila. Efectivamente, ustedes pueden apreciar en las imágenes de Leonardo Dávila las largas colas que continúan formándose a estas horas de la noche. Es importante tomar en cuenta que no solamente están en la avenida Javier Prado, llega toda la avenida Aviación, incluso la cola termina en la calle del Comercio, que es a la espalda de la entrada principal de la Sala Nazca. Es decir, estamos hablando de más o menos 2 vueltas a la manzana aquí en el Ministerio de Cultura. Esta es la gran cantidad de gente que ha llegado hasta este punto para despedir, ¿no?, y brindar honores a Alberto Fujimori. Vamos a conversar con algunas personas. Señora, muy buenas noches. Señorita, de San Juan de Miraflores. Señorita, tengo acá
a mi Alberto Fujimori. ¿Ha comprado acá la foto? No. A ver, por ejemplo, podemos ver, la señora ha traído... ¿Él le firmó esta fotografía? Claro, en la Dinoes. ¿Hace cuánto tiempo? En el año 2019, cuando él estaba preso. ¿Usted fue a visitarlo? Claro, nosotros fuimos, Alberto Fujimori nos daba trabajos y yo fui a visitarlo. ¿Qué trabajo hacía usted, por ejemplo? En el campo, íbamos a hacer encuestas en San Juan de Miraflores, Villa Salvador, Villa María del Triunfo. Ajá. Y ahí me dio esto. Aquí podemos ver, por ejemplo, la firma de Alberto Fujimori. ¿Usted recolectaba firmas, por ejemplo? Nosotros hacíamos encuestas. Y mire, señorita, yo quiero hacer hincapié. Señor, usted no está en la cola. Yo estoy detrás de él. Allá. Y es que hay que preocuparse por la cola porque, señora, ¿cuánto tiempo ha hecho la cola? 3 horas. 3 horas de cola ha hecho, por ejemplo, la señora. Señorita, quiero hacer una... Bueno, la señora se tiene que ir porque estamos ya en el momento del ingreso y no hay que perder la cola. Eso es importante. No, Karina. 3 horas de cola. Claro, Karina, lo que sabíamos es que solamente se permite por unos segundos estar en el interior, esto para mantener el orden y darle la oportunidad también a las personas que llegan y que se encuentran en los exteriores. Ahora, cuéntanos sobre el horario. Se había previsto que el local cerrara a las 10 de la noche, si no me equivoco. ¿Qué sabes tú al respecto? ¿Se va a ampliar el horario? No, confirmo, Mávila. Se planea cerrar las puertas a las 10 de la noche y abrirse mañana a las 9 de la mañana. Exactamente, de 9 de la mañana hasta las 10 de la noche de mañana. Y el día sábado nuevamente se abren las puertas desde las 9 de la mañana y aproximadamente a la 1 de la tarde saldría los restos de Alberto Fujimori, ¿no?, rumbo al cementerio Mafre de Huachipa. Lo que no se ha definido y no se conoce aún, no ha sido hecho público por la familia, es si se va a tratar de una cremación o un entierro en este caso. Hasta el momento esa información no se maneja. Mira, por aquí se escucha el ritmo del chino. ¿no? Claro. Karina, te pido por favor, si me permites, quedarte en el lugar para seguir conversando con las personas, seguir conociendo sus historias más adelante. Nosotros tenemos que ir ahora porque nos atiende Luisa María Cuculiza. Ha sido ministra del gobierno de Alberto Fujimori, una colaboradora bastante cercana del expresidente. Luisa María, muy buenas noches y gracias por aceptar conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias por la conexión con ustedes también, Mávila, y a las órdenes para poder conversar un ratito. Bien, transmitíamos estas imágenes. ¿Cuál es su sensación? ¿Qué sensación le produce lo que estamos en este momento presenciando? Las largas colas de personas que se acercan, cada una con una historia distinta. Verdaderamente que la gente demuestra un amor por Fujimori profundo, un respeto por el presidente. Cuando yo he salido esta mañana de ahí no me dejaban ni pasar gritando Fujimori, presidente, Fujimori, presidente. La mayoría de la gente con lágrimas en los ojos y gritando por el presidente de una manera que se les notaba, que sufrían y verdaderamente yo he venido de Pucallpa, yo he venido del Cusco, yo he venido de acá, de todo el Perú están acá. Y eso es una demostración más del afecto, el cariño y el respeto que se ha ganado el presidente Fujimori. Algo que destaca la mayoría de quienes simpatizan y aprecian a Alberto Fujimori es el éxito en la lucha contra el terrorismo en los primeros años de su gobierno. Usted vivió en carne propia lo que fue el senderismo, lo que fue la violencia de Sendero Luminoso. ¿Diría usted que por ahí va el mayor legado y el mejor recuerdo que guardan las personas que hoy se acercan a rendirle tributo? Así es, lo que más apreciamos del presidente Fujimori, que tuvo el coraje de combatir estos anormales para liberar al Perú de tanto terror y de tanta muerte. Yo tuve la ocasión en ese entonces de vivir en el Alto Guayaga y tú no te puedes imaginar los casos de barbarie que yo he presenciado ahí. No los quiero ni recordar porque me trastorna. Y el presidente Fujimori tuvo el coraje de empezar a luchar contra esta gente insana, malvada, degenerada de alma. Y entonces ahí se comenzó a ver que el Perú tenía la opción de cambiar y de combatir a esta gente. Pero ahora nos domina pues la violencia callejera, y la violencia callejera mata y matan, y las cosas están paralizadas prácticamente. Hay que apoyar a la presidenta Dina
para que pueda ella no tratarla mal, ni mucho menos, sino al contrario, el tiempo que le quede en el momento de ahora, hay que apoyarla para que ella pueda combatir junto con el ministro del Interior y las Fuerzas Armadas a último lugar, para que ya no mueran tantos peruanos en manos de sicarios. Estamos mal, estamos muy mal, la gente la matan como peor que gallina para caldo. Luisa María, recordar, hoy es 12 de septiembre, un día como hoy, en 1992 se capturó al líder de Sendero Luminoso, el cabecilla de esta organización terrorista, Abimael Guzmán Reynoso. Y recordábamos, haciendo un repaso por los hitos del que fue el gobierno, pero además incluso de la campaña de Alberto Fujimori para llegar a la presidencia de la República. ¿En qué momento empieza a colaborar usted con el expresidente? Bueno, yo fui elegida por tercera vez alcaldesa de San Borja y al día siguiente juré como ministra por el pedido del ingeniero Víctor Joiguá. Eso fue también un cambio muy brusco para mí, porque yo quiero mucho San Borja. Pero pensé en las mujeres de mi país, pensé en todo lo que había pasado durante el terrorismo en Huánuco, en el Alto Guayaga, y dije, de ahí puedo ayudar más, de ahí puedo valorizar más el trabajo del presidente Fujimori, y le acepté ser ministra. Desde ese momento trabajamos en una armonía muy buena. El presidente era un caballero en el trato con nosotros, y bueno, comenzamos a trabajar durísimo, yo al menos por las mujeres. Imagínate tú que antes de que yo saque la ley del feminicidio, al hombre se le sentenciaba 6 años de cárcel. Sí, hemos preparado, precisamente yo le decía al público que hemos preparado para esta noche una serie de notas para recordar ciertos hitos. Y la nota que tengo a continuación, si me confirman desde el switcher, es la de la campaña. La captura, precisamente, la captura de Abimael Guzmán y lo que fue, digamos, el contexto en el que se produce el anuncio que además hiciera el presidente y, por supuesto, el estupendo trabajo que en su momento hizo la policía para dar con su paradero. Vamos con el video. Un trabajo de inteligencia, así es. Y regresamos, Luisa María. Le pido nos espere unos instantes nada más. Septiembre de 1992. El líder terrorista Abimael Guzmán había caído junto a su cúpula y en las calles el Perú celebraba. ¡Viva el Perú, viva la paz! La paz en el Perú y que siga, que lo maten a ese. Que caigan todos. Realmente tenemos que festejar esta hazaña que ha hecho el gobierno. Las primeras planas de todo el país llevaban como único titular "Cayó Abimael". El Perú iniciaba así una nueva etapa en su historia. El responsable de tantas muertes fue apresado por los agentes del GEIN noche del 12 de septiembre de 1992, en una casa de Surquillo. La Operación Victoria había sido un rotundo éxito. Guzmán Reynoso fue sorprendido junto a su esposa, Elena Iparraguirre. Al fin y al cabo al hombre le pueden quitar las cosas, menos lo que tiene acá. A nadie, así lo maten. Y si no muere, esto quedan los demás. Y esto nunca se va a borrar. Se ha dado un paso importantísimo en esta lucha contra el terrorismo. Esta captura significa el descabezamiento, quitarle el cerebro a esa cúpula. Alberto Fujimori se encontraba fuera de Lima cuando el golpe fue asestado. 5 días después, Guzmán Reynoso fue trasladado a la sede de la DINCOTE en el centro de Lima, donde fue presentado en un traje a rayas a pedido del mandatario. ¿Pero por qué ese traje a rayas? En el Perú no se usa ese uniforme para los presos. Pero como esto es tan común y se ve en las películas, pensé que era muy ilustrativo que se le presentara detrás de una reja para indicar que finalmente Sendero estaba siendo derrotado. En esa misma línea también fueron presentadas Elena Iparraguirre y Maritza Garrido Leca. En un mensaje a la nación, Alberto Fujimori señaló que la nueva constitución, en vías de redactarse en aquel entonces, permitiría una cadena perpetua. Con una nueva legislación antiterrorista que permite, por primera vez, que los resultados de la labor policial y represiva no se fumaran. La legislación anterior, con sus vacíos y contradicciones, con sus ambigüedades y su evidente inactualidad, servía a los fines del senderismo. Porque nada sería más nefasto para los peruanos que bajar la guardia ahora.
32 años han pasado de la denominada captura del siglo. Paradojas de la vida. Ambos personajes murieron el mismo día, aunque con 3 años de diferencia. En las imágenes el día de hoy veíamos a sus hijos, veíamos a Keiko de la mano, incluso ingresar al Ministerio de Cultura con Kenji, los dos de la mano, que en algún momento estuvieron distanciados. Hemos hablado, Lucha, en alguna oportunidad anterior sobre el tema. Kenji se mostraba muy acongojado y usted lo conoció. Usted conoce sobre la relación que tenía Alberto Fujimori con su hijo menor, que decían era su hijo más engreído, más cercano, más cómplice. ¿Cómo describiría usted esa relación? Sí. Bueno, él quedó pues a cargo de su hijo desde chiquito, entonces fue un amor mutuo. El presidente quería muchísimo a ese chiquito y siempre lo tenía al lado y siempre le enseñaba, le hacía sus tareas, etcétera, etcétera. Entonces vimos una relación tan fuerte que ella adoraba al padre y en esa regla siguieron creciendo al lado uno del otro y no se separaron nunca. Y para él esto es un dolor muy fuerte. Dice, me han quitado parte de mi vida que mi padre se vaya. ¿Ha tenido oportunidad de hablar con el propio Kenji? Sí. Yo le hablaba mucho cuando iba a visitar al presidente a su casa. Y le decía que él tenía que darle fuerzas al presidente y que no podía llorar delante del presidente y que se sintiera feliz del padre que había tenido. Pero él decía, el día que se muere, el día que se vaya, yo no voy a poder seguir viviendo igual, ya mi vida va a cambiar. Y le aconsejábamos que no piense así porque la vida continúa desgraciadamente y uno tiene que seguir adelante. ¿Qué Era sensación? Un amor muy lindo de padre a hijo. Claro, cuando observa estas imágenes, porque yo le comentaba que hemos hablado usted y yo, cuando la señora Keiko Fujimori lideraba una bancada muy numerosa, recordemos durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski hemos hablado que se produce un distanciamiento. La imagen de ellos dos ingresando hoy de la mano, a usted en lo particular, que los conoce a los dos y que ha sido muy cercana a ambos, ¿qué sentimiento le produce? Me produce mucha alegría, mucha tranquilidad, porque los dos ahora se llevan muy bien, se quieren, se acompañan, se ayudan y están siempre cerca. Además, la esposa de Kenji es una mujer extraordinaria que ha hecho que se junten más y que sean los hermanos como eran cuando eran chicos. Y bueno, pues yo estoy muy contenta de que haya una relación así, porque Kenji ya está apoyando a su hermana y su hermana Kenji, y se les ve que es una cosa natural el acercamiento del uno al otro, y estoy muy contenta de esto. Permítame, por favor, compartir a propósito de Keiko Fujimori un tuit que ella ha publicado esta tarde, ¿no? Donde rinde homenaje a su padre, pero donde además coloca una fotografía que vamos a describir y que la tenemos ya en pantalla. Te amamos, dice, ¿Ya? Te amamos, pa. Le agradezco a Dios que nos haya permitido cuidarte, abrazarte y engreírte, especialmente en este último tramo de tu vida. Siempre serás nuestra persona favorita y seguirás vivo en nuestros corazones. Y vemos una fotografía donde está Alberto Fujimori, está Keiko, pero además están sus dos nietas, ¿no? Kiara y Kaori, que ya son unas jovencitas, ¿no? Bastante grandes, pero que él tuvo la oportunidad de conocer, claro, y de estar cerca de ellas en estos últimos tiempos. Así, el presidente estaba contentísimo con las nietas y las quería mucho, siempre estaba al lado de ellas. Las veces que lo he ido a visitar, siempre estaban con las nietas y me alegró tanto porque cuando yo iba a la cárcel a visitarlo, él decía que lo único que quería salir cuanto antes para estar con sus nietas y para ver cómo habían crecido. Y eso ha sido una parte de la felicidad del presidente, el haber gozado de sus nietas, aunque poco tiempo, pero se realizó la unión de entre ellos y las chiquitas también lo querían mucho. De acuerdo, de acuerdo. Presentamos otra nota, continuamos con la entrevista, ¿me avisan? Vamos con la entrevista. De aquí en adelante, ¿cómo observa usted la participación, la vida activa tanto de Keiko Fujimori como del fujimorismo? En algún momento también, porque hemos conversado muchas veces, hemos hecho críticas o autocríticas, en el caso suyo, sobre Fujimori. ¿Usted toma distancia en algún momento? ¿Qué opina? ¿Cómo ve? No es que tome distancia, sino que
me sacaron de la lista para el Congreso y bueno, me quedé pues en mi casa, definitivamente con 5 más. El único que ha seguido es Aguinaga con Marta Chávez, porque el resto, Gagó y José Luis Elías y yo quedamos fuera. Pero son decisiones que hay que respetarlas, me dolió mucho, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que seguir adelante. Y ahora hay que unir a todo el fujimorismo. Sí, sí. La pregunta es esa, y es una pregunta que comparten muchas personas. Es decir, ¿puede existir fujimorismo sin Alberto Fujimori? En nombre de él lo vamos a hacer, definitivamente. ¿Se está incluyendo Nosotros usted? Tenemos que cumplir. Yo sí. Yo voy a trabajar por partido en lo que me necesiten, pero ya no directamente candidateando para el Congreso ni para el Senado, porque ya es época que ya yo tome otro rumbo en mi vida, pero siempre voy a apoyar al fujimorismo, en nombre del presidente Fujimori. Y se lo dije a él. Claro, y a partir de las críticas que han hecho los propios, o autocríticas que han hecho los propios fujimoristas, ¿diría usted que este nuevo camino, esta nueva etapa que empieza con la partida de su líder y fundador, el líder histórico del partido, debería recuperar qué o debería dejar de lado qué? ¿Cómo debería replantearse esta nueva etapa en el partido fujimorista? El replanteamiento es el siguiente: unirnos todos los fujimoristas. Ya sin duda, ni murmuraciones, sin críticas, sin nada de que si no soy yo, eres tú. Ya no, en nombre del presidente Fujimori no vuelve a haber un distanciamiento entre cada fujimorista. Claro. Eso se lo dije yo al presidente: quédese tranquilo, presidente, porque a partir del momento en que usted está con nosotros, jamás va a haber un pleito entre fujimoristas ni un distanciamiento entre fujimoristas. Vamos a sacar el partido adelante y usted va a ser la cabeza de todo esto. Y me dijo: muchas gracias, ministra. Luisa María, yo le agradezco mucho que haya tenido estos minutos para atendernos. En efecto, en algún momento incluso se hablaba de albertistas y queiquistas. Vamos a estar nosotros, por supuesto, atentos ahora, pero le agradezco esta conversación. En nombre del presidente. Gracias. Gracias, Luisa María, muy amable. Gracias a ti, Mávila, que te vaya bien. Saludos, gracias. Chao. Las imágenes el día de hoy de Kenji Fujimori demostraban el dolor que le producía la pérdida de su padre. Sin duda, él ha sido uno de los hijos, si no el más cercano de Alberto Fujimori. Desde muy pequeño acompañaba a su padre durante sus viajes, lo acompañaba en la oficina, incluso a reuniones con el ex asesor Vladimiro Montesinos, grababa, hacía travesuras, en fin. Kenji incluso habló abiertamente de pedir el indulto para su padre durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Lo dijo desde la campaña y nunca renegó de haberlo hecho, al margen de cómo se produjo y de la polémica que esto supuso. Lo que tenemos es precisamente a continuación una nota sobre esta relación y sobre Kenji Fujimori. Yo, como hijo, obviamente no me voy a quedar de brazos cruzados. Yo voy a seguir luchando hasta lograr la libertad de Alberto Fujimori. Fue quizás su hijo más leal, un hijo que no desfalleció y que hizo de todo para obtener la liberación de su padre. Kenji Fujimori movió cielo, mar y tierra para que Alberto pase sus últimos días en libertad. Siempre confió en su inocencia, a pesar que las pruebas lo condenaban. Mi padre es una persona inocente. Y es que sabía que el final era inevitable. Sé que algún día, papá, tú ya no estarás en este mundo, pero será desde ese momento en que todas las obras que tú hiciste hablen por ti. Por ello, no dudó en enfrentarse a su propia hermana. Fuerza Popular ha contratado personas en el Congreso para arreglar y grabar con cámaras espía adversarios políticos. Selección de personal de la bancada depende de Keiko. Vacaron la presidencia y ahora pretenden retener el control absoluto del Congreso. Corría el año 2017. Fuerza Popular era mayoría en el Parlamento y Kenji era parte de ella. Pero la unión de hermanos se rompió. El menor de los Fujimori, junto a otros 11 legisladores, formaban una nueva bancada que él bautizó como los Avengers. Nosotros hemos sido atropellados, víctimas de manera constante de parte de la cúpula de Fuerza Popular. El partido de su hermana lo acusaba de aliarse con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski para lograr el indulto a Alberto Fujimori a cambio de no votar a favor de su vacancia. Te recibe Fujimori, te dice apóyame, quiero que me apoye en mi libertad. Estrategia que quedó confirmada tras la publicación de unos videos donde se negociaban obras a cambio de votos.
Escándalo que devino en la salida de Kuczynski, pero Kenji también lograba el indulto de su padre en la Navidad del 2017. Que le confiere la Constitución Política del Perú, para tales fines ha decidido conceder el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori. Durante varios meses, el Benjamín de los Fujimori disfrutaba tiempo junto al hombre que le dio la vida. Con mi padre, luego del indulto humanitario, nunca dejaría de luchar por él, aquí relajado como requiere su salud. Ver a mi papá a su edad haciendo su vida normal para mí lo es todo. No hay mayor logro como hijo. A cuidar la salud por ti doy mi vida, papá. Aunque la alegría no duraría mucho, el sentenciado por crímenes de lesa humanidad volvería a prisión. Hasta que en diciembre del 2023, el Tribunal Constitucional devolvía la libertad a Fujimori. Kenji lo celebraba así. Digo que hemos viajado con mi papá cuando era presidente Costa, Sierra y Selva, tú que la has visto chambear, hasta que no sabes la alegría que... Incluso se lo vio emocionado a la salida de la cárcel de Barbadillo. Fue la lucha de alguien que nunca bajó los brazos, y es que antes de ser político, Kenji actuó siempre, sobre todo, como un hijo. Vamos a ir ahora a los exteriores del Ministerio de Cultura porque tenemos una información de último minuto con Karina Reinafarge. Adelante, Karina. Así es, Mávila, mediante un tuit, mediante su cuenta de X, en este momento el Ministerio de Cultura ha extendido la atención aquí en la Sala Nazca para quienes quieren venir a despedirse de los restos de Alberto Fujimori. Señalan que ahora las puertas ya no se van a cerrar a las 10 de la noche, sino a la medianoche. Y que mañana se abren a las 6 de la mañana y nuevamente se cerrarán a la medianoche. El día sábado se abren a las 6 de la mañana y cerrarán en el momento que salga el féretro rumbo al cementerio Mafre de Huachipa. Entonces, para quienes nos están viendo y desean hacerse presentes aquí, el día de hoy no se va a atender hasta la medianoche y mañana nuevamente a partir de las 6 de la mañana. El mismo horario se cumple mañana viernes y el sábado se abre a las 6 de la mañana. No sé si tenemos tiempo, Mávila, para conversar un poco con las personas que han llegado hasta aquí. Dame un instante, te agradecemos y reiteramos la información porque Lourdes Flores ha llegado al velatorio y tenemos declaraciones de ella en este momento. Adelante. Es un momento que será recordado también como una transición en algunos aspectos. Debiera ser un momento de reflexión para dejar esta etapa de antis, de radicalismo que no nos conducen a nada. Y repito, se inicia eso que tiene que ser muy sereno, el juicio de la historia. Y eso toma su tiempo y hay que mirarlo con objetividad y con serenidad. Pero hoy roguemos a Dios por el alma del presidente Fujimori y por la serenidad que su familia merece. Muchas gracias. Espero ser alguien que haga ese juicio que he dicho hace un instante sereno de la historia. Y en ese juicio, en el que probablemente en una cuartilla de página de un libro de historia habrá cosas muy positivas que recordar. La reactivación económica, el giro que significó en materia económica el gobierno de los 90, la pacificación del país y sin duda el acuerdo de paz con el Ecuador son para tres hechos de gran envergadura. También habrán bemoles y habrán aspectos negativos y por eso, repito, ese juicio tiene que ser muy sereno. Y tras la muerte del presidente Fujimori espero que se haga sin apasionamientos, sin odios y con mucha tranquilidad. Que Dios tenga en su gloria al presidente. ¿Algunos hablan del mejor presidente en ese juicio que realiza? Mire, todos los presidentes tienen aspectos positivos y negativos. Yo creo que en el balance hay cosas muy buenas, hay también aspectos negativos. Comprendo que quienes tienen una mayor afinidad harán ese juicio más generoso. Yo prefiero un juicio sereno, tranquilo, que además nos va a dar la perspectiva del tiempo. Hay cosas que yo viví con mucha tenacidad siendo una gran opositora en esos años y que hoy con la mirada más serena del tiempo digo, tal vez quizás no correspondía esa beligerancia y ser más conciliador en ciertos temas, pero en fin, cada uno tiene respecto de sí mismo también su propio juicio histórico. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, son las declaraciones entonces de Lourdes Flores. Recordemos, si mal no me falla la memoria, creo que no me falla, ella fue integrante del Foro Democrático y además trabajó en el Congreso Constituyente Democrático para la redacción de la Constitución de 1993. Candy Quispe está en los interiores del Ministerio en este momento y quisiéramos saber, Candy, si has podido ver a otras personalidades, además de Lourdes Flores, acercarse
durante las horas de la tarde. ¿Cómo estás, Mávila? Muy buenas tardes. Nosotros seguimos en la Sala Nazca del Ministerio de Cultura. Estamos viendo a Lourdes Flores Nano, ex candidata presidencial, pero no ha sido la única. También hemos visto al líder de APP, César Acuña, que ha llegado para darle el pésame a los familiares. Incluso se ha acercado al féretro, abrazó a Keiko Fujimori y a Kenji Fujimori, además de a las nietas de Alberto Fujimori. Hay varios políticos, congresistas que también están en estos momentos presentes, la congresista Marta Moyano, Patricia Juárez, Rosángela Barbarán. Muchos parlamentarios y exparlamentarios también se han sumado y continúan a esta hora de la noche en Mávila acompañando a los familiares, a la familia, dando el último adiós, sí, por supuesto, a la familia. Y te comento que en estos momentos se encuentra, desde aquí no podemos observar, pero en estos momentos aún permanece Keiko Fujimori, su hermano Kenji, y se ha sumado a ellos Sachi Marcela Fujimori. Ella llegó también en horas de la tarde procedente de Alemania, tras varias horas de vuelo, para poder acompañar el cortejo fúnebre de su padre y poder darle el último adiós. Hemos visto escenas desgarradoras, Mávila, de Sachi acompañada de sus hermanos y sus sobrinas, Kaori y Kiara y Kaori. Ambas sobrinas, Kiara y Kaori. Realmente fue una escena bastante conmovedora, derramaron muchas lágrimas. Incluso hemos visto a Kiara y Kaori participar activamente del funeral. Kiara ha salido con una bandeja para poder repartir algunas galletas a los simpatizantes que vemos. Son miles los que han llegado, pero ella tuvo este gesto de agradecimiento para poder darle algún tipo de bocadito a esas personas que llevan horas haciendo cola para poder despedirse de esta manera del expresidente Alberto Fujimori. Y solo tienen unos segundos, y podemos observar, Mávila, todas las personas. Más temprano, Jorge del Castillo, Mauricio Mulder también, en representación del partido aprista. Y lo que vamos a ver a continuación, Candy, te dejamos unos instantes, son imágenes de Kenji Fujimori cuando abrazaba a los simpatizantes que se acercaban a expresarle su sentimiento de pesar por la partida de Alberto Fujimori, ¿no? Este es Kenji recibiendo el saludo de las personas que se acercaban. Interesante porque Kenji Fujimori viajó mucho con Alberto. Es decir, era un hijo que no se mantuvo al margen del gobierno, sino el que le gustaba participar. Iba de viaje con su papá, recorría y saludaba también, así como lo hacía en su momento Alberto Fujimori, que desarrolló, digamos, un estilo de gobierno en el que recorrió mucho el país, realizó muchos viajes también al exterior, pero ahí estaba también, como no, su hijo menor Kenji Fujimori. Lo estamos viendo precisamente ahí cuando recibe... Es el señor Zapata, José Williams, perdón, me estoy confundiendo, sí, el expresidente del Congreso, sí, claro, y que también integró el Comando Chavín de Huántar. Ahí hay más personalidades y está Kenji, está Keiko. Nos contaba Candy que la familia permanece, así como las dos nietas. Vemos a Mari Carmen Alba también, quien fuera presidenta del Congreso, representante de Acción Popular. Ahí está Keiko Fujimori también. Y muy bien, y nos acompaña aquí en los estudios el exministro y excongresista Juan Cheput, también analista económico, por Dios, político. Gracias, Juan, por estar con nosotros esta noche. Claro, la pregunta que uno se hace más allá de analizar el legado, hoy muchos piden serenidad. Fujimori fue de esas figuras que generaban un sentimiento de polarización. O bien lo odiabas o bien lo rechazabas, por lo que significó, primero, la primera parte del gobierno de Fujimori, los logros que tuvo en materia económica y lucha contra el terrorismo, pero además también lo que ocurrió de la mitad en adelante, cuando se empezaron a conocer actos de corrupción y, por supuesto, las denuncias por violaciones de los derechos humanos. ¿Cómo pensar al fujimorismo ahora, de aquí en adelante? ¿Va a sobrevivir el fujimorismo sin Fujimori? Bueno, si analizamos lo que ha pasado con otros partidos que tenían también una apariencia de sólidos y que tenían caudillos firmes, no creo que se le haga fácil a Keiko Fujimori mantener esa solidez en el partido fujimorista, ¿no? En primer lugar, siempre dentro del núcleo duro del fujimorismo, que era alrededor de 8 o 9% según las dos últimas elecciones, había un componente albertista
de más o menos la mitad. De eso hablábamos con Luisa María Cuculis, es decir, en un momento, sobre todo cuando Kenji y Keiko se distancian, se hizo notoria, ¿no? Por un lado, la división de los albertistas y por otra, la de los keikistas, que se opusieron en su momento al indulto otorgado por PPK. Claro, yo fui el parlamentario que sustentó en el Pleno el indulto, uno de los parlamentarios. Y yo recuerdo que en los pasadizos me enfrentaba a las dos corrientes del fujimorismo, quienes querían convencerme de que no siguiera adelante, del mismo fujimorismo, y quienes me decían, está muy bien, pero tengo que ser disciplinado en el voto. Y por otro lado estaban los conocidos como los Avengers, la facción de Kenji, que al final acompañó en el voto para el indulto y generó todo un conflicto en el fujimorismo, ¿no? Entonces, cuando yo veo ahora esta sensación de solidez, pues no ha sido así en los últimos años. Y como todo en política, luego de esta manifestación popular, que es coherente con lo que es el sentimiento fujimorista al fallecer su líder máximo, ten la absoluta seguridad que el día lunes, rey muerto, rey puesto. ¿Qué significa eso? Que significa de que ya no se van a acordar. La vida tiene que continuar, el fujimorismo enfrenta un proceso electoral y ahí vamos a ver de nuevo las facciones internas, como todas las personas que adquirieron protagonismo en estos días, en estos últimos 9 meses con Alberto Fujimori, que retomaron posiciones y desplazaron al núcleo que rodeaba a Keiko Fujimori, de repente pasan de nuevo al ostracismo o adquieren una posición hegemónica, no sabemos, ¿no? Pero de que va a haber movimientos al interior del fujimorismo lo va a haber. Hoy hemos visto muchas personas, incluso algunas no han escatimado en tomar un vuelo, incluso tomar un autobús para llegar a Lima desde el interior. Había una señora de Huanta, por ejemplo, que hablaba de lo que ella significó la caída de Abimael Guzmán durante los primeros años del gobierno de Alberto Fujimori. ¿Esto tú crees que acaba aquí? Es decir, con el homenaje, con el sentimiento de agradecimiento para quienes lo sienten así, pero que a partir del lunes se inicia una nueva etapa en la que el fujimorismo encarnado, digamos, en Keiko Fujimori como su líder, va a tener que forjarse a sí mismo una nueva identidad? Claro. ¿O cómo podría mantener, digamos, viva la imagen para no perder esa adhesión, esa fidelidad que el día de hoy se ha visto expresada en las largas colas que se han formado? Aparte de Keiko Fujimori y del mismo Kenji, en el fujimorismo no hay políticos estelares, ¿no? No hay personas que tengan un peso propio, todos giran alrededor de esa triada, ¿no? Incluyendo Kenji. Entonces, los reacomodos van a empezar a suceder desde la próxima semana, sin ninguna duda. Y luego, las personas que vienen a manifestar su agradecimiento, despedirse de Alberto Fujimori, no solamente creo que es por el tema del terrorismo, ¿no? Yo he sido testigo, porque he viajado mucho en las campañas presidenciales, de la presencia del Estado a través de Foncodes en cada rincón del país. Si algo hizo Fujimori fue ese maravilloso programa social llamado Foncodes, que llevaba la letrina, el pequeño puente, el encauzamiento, la pequeña represa a lugares realmente inverosímiles, ¿no? Entonces allí hay un componente que ha durado 20 años. Entonces, por eso te digo, una vez muerto Alberto Fujimori, de acuerdo. La situación de Keiko de consolidar el partido sin la vigencia de su papá, yo creo que va a ser difícil. Sí, empieza Fujimori con esta imagen de familia además ideal, ¿no? La familia de unos inmigrantes japoneses, su esposa Susana Iguchi lo acompañaba en esta primera parte, pero se produce el quiebre del matrimonio en algún momento y ahí empieza a hablarse de corrupción, por ejemplo, ¿no? Ella empieza a convertirse incluso en una suerte de crítica de lo que hacía su esposo en Palacio de Gobierno. Tenemos una nota a propósito, me gustaría compartirla con nuestro público y la analizamos con Juan Cheput aquí en el estudio. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Poco antes de estas palabras, lo que comenzó a disolverse fue el matrimonio Fujimori-Iguchi por una implosión interna hecha denuncia. Porque reciben donaciones de Japón de ropa en la esposa de Santiago Fujimori y se cogen lo mejor para ellas y reparten estropajos y utilizan mi nombre y eso sí me indigna. La entonces primera dama acusaba a sus cuñados de apropiarse de donaciones provenientes del Japón. El 5 de abril le robó reflectores, la familia se mudó a Palacio de Gobierno y fue el inicio de la pesadilla. Una de las torturas fue en el sótano del Pentagonito, del CIE específicamente, pero no sé a qué lugar me habrán llevado porque me han metido en auto. Atrás quedaban los tiempos en que su familia apoyaba al candidato presidencial con un tractor para su campaña.
Lejos también el poner el pecho por el esposo. Si el pueblo gana el sido causado por comer bacalao, Semana Santa. En 1994 llegó el divorcio. Susana Higuchi pasó a ser activista opositora. Ingresó también a la política, pero las instituciones electorales, copadas por su ex esposo, le cortaban el paso. El fujimorismo iba camino a su segunda etapa sobre los pilares del autogolpe, pero antes con las bases del apagón económico que lo cambió todo. Este billete hace 5 años se hubiera podido comprar una casa de $40.000. Hoy solo alcanza en el mejor de los casos para un tubo de pasta de dientes. Y es que apenas iniciada su administración, Alberto Fujimori hizo lo que decía no era necesario hacer: las reformas de Mario Vargas Llosa. Es así que la lata de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 intis, costará a partir de mañana 330.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. Susana Higuchi estuvo presente el día en que se presentó el primer Vladivideo. En los 90s ella rompió no solo con su esposo. De Keiko dijo textualmente que la había abandonado prefiriendo el dinero sucio de su padre. Solo el tiempo curaría las heridas. La reconciliación familiar, al menos con sus hijos, llegaría bien entrado el presente siglo. Podríamos decir que fue un primer momento en el que la propia Susana Higuchi denuncia casos de corrupción. ¿Tu impresión sobre esto? Porque también tenemos otra nota que quisiéramos analizar juntos. Bueno, yo creo que ahí la participación de Keiko y de Susana Higuchi y su desaparición en el Pentagonito tiene otro protagonista que todavía no he mencionado, que es Vladimiro Montesinos. No olvidemos que Susana Higuchi desaparece un tiempo y luego aparece como lobotomizada. Es decir, una persona incoherente en el hablar, que balbuceaba, que no se acordaba de algunas cosas, y luego empiezan a surgir una serie de historias que luego son corroboradas, ¿no? Como que le engañaban con la fecha, ¿no? Estaban haciendo todo lo posible para hacerla pasar como una desquiciada, orate. Es decir, fue un periodo realmente muy oscuro. Y yo creo que... Fue un momento en el que, tú dirías, el ingeniero agrónomo que llega finalmente presentándose como honradez, trabajo, y no me acuerdo cuál era la otra palabra de la campaña, de pronto se siente ya asentado en el poder, y es ese mareo del poder el que se empieza a reflejar en las decisiones que iba tomando. Lo que sucede es que él tiene varios golpes de suerte o de eficacia. El primero, el control de la economía, que le dio una popularidad impresionante. Yo recuerdo que entre el 90 y el 91 la popularidad de él estaba alrededor del 70%. Lo interrumpo un instante, Juan, permítame. Justamente ha mencionado a Vladimiro Montesinos. Tenemos una nota sobre eso, no quisiera que nos gane el tiempo. La ponemos al aire y seguimos conversando. El éxito de la operación Chavín de Huántar permitió una aparición inédita. Creo que como testimonio histórico vale la pena una entrevista de esta naturaleza. De otra manera no la autorizaría. Por primera vez, Vladimiro Montesinos aparecía en televisión. Es verdad, vamos a decir eso debut. Dando una entrevista y junto a Alberto Fujimori. Los hombres de inteligencia trabajamos siempre en el silencio. El acontecimiento de esta naturaleza amerita romper esa regla. Vestidos con el mismo traje, incluso similar corbata, en señal abierta contaban algunos detalles del rescate. El edecán que acompañaba al presidente desconocía totalmente lo que estaba pasando. Cuando le dije, páseme con el presidente, me dijo, no puedo porque está en una diligencia. Entonces tuve que insistir y ser un poco fuerte. Le indiqué los requerimientos, le dije chanchitos en el primer piso. Se presentaban como el dúo dinámico. Mire, muchas decisiones fracasan si es que no se toma el momento oportuno. Sus detractores, por el contrario, decían que eran siameses de la corrupción y de los delitos contra los derechos humanos. El grupo Colina fue una muestra. Montesinos ayudó al entonces candidato Fujimori con algunos temas legales y sospechas previos a las elecciones del 90. Se hicieron inseparables. Coparon el Estado, se hicieron de fondos públicos, incluso de la caja policial y militar. El asesor tuvo nexos con el narcotráfico y hasta con las FARC. Todo se pasaba por alto y Fujimori hasta le dio una CTS de $15 millones.
Los dos superaban denuncias y remontaban leyes para salirse con la suya. Se dice que adoptaron el llamado Plan Verde de finales de los 80 para perpetuarse en el poder. Disolver. Tan inédito como el autogolpe del 92 fue la caída del gobierno. Fue necesario un video para ver y creer. Por primera vez, el registro del propio Montesinos desnudaba la corrupción. Montesinos fugó, su otrora socio fingió perseguirlo. El primero fue detenido en Venezuela, el segundo en Chile y compartieron destino presidiario. Años después, frente a la justicia, volvieron a ser ellos. Fujimori ha partido y Montesinos sigue acumulando condenas. Ninguno escapará a la historia ni a su juicio. Tenemos un minuto para ir a la pausa. Juan Cheput. Bueno, yo creo que este periodo de respeto lógico por el fallecimiento de Alberto Fujimori no tiene que confundirse con una dulcificación. La historia tiene que hacer su trabajo evaluando todos los hechos positivos y negativos de Alberto Fujimori, pero lo peor que podemos hacer es olvidar aquellas cosas que realmente hicieron daño al país y que inclusive hasta ahora se arrastran, ¿no? Algunas costumbres, ¿no? Como la destrucción de las instituciones, la manipulación de la prensa, una corrupción que hoy día está desatada. Entonces, en el juicio histórico de Fujimori hay que ver, sin ninguna duda, los triunfos sobre el terrorismo, Sendero Luminoso, la reactivación económica, las grandes reformas del siglo pasado, pero también ver que él fue el gestor de elementos perniciosos, perversos, como este paralelismo que había con Vladimiro Montesinos, que luego se replica en otros gobiernos, ¿eh? O sea, hay personas así muy cercanas al poder que no tienen un puesto público y que tienen gran influencia y están detrás de cámaras. Los asesores en la sombra. Los asesores en la sombra es una cuestión que tenemos que evaluar para que no se repitan este tipo de hechos. De acuerdo, tenemos que ir a una pausa, pero cuando regresemos del outsider del año 90 que debate con Vargas Llosa y gana de un momento a otro una elección presidencial, al presidente que firma la paz con Ecuador y el conflicto del Cenepa. Regresamos con eso y más. Alberto Fujimori se convirtió en presidente del Perú en 1990, ganándole a quien era favorito durante la campaña de aquel año, el escritor Mario Vargas Llosa, quien además se había lanzado en la arena política luego de defender o de mostrarse en contra más bien de la estatización de la banca, una medida que había adoptado el gobierno del presidente Alan García, el primer gobierno aprista. Mario Vargas Llosa, un intelectual reconocido, era el favorito sin duda, pero de pronto y hacia el final de la campaña irrumpe la figura de este ingeniero agrónomo que hablaba de honradez, tecnología y trabajo. Perú, levántate ahora y confía. No era el primer outsider en irrumpir en la política peruana, pero sí el primero en llegar a la presidencia de la República. Mi propuesta es honradez, tecnología y trabajo. Su discurso contra la casta política era bálsamo para el hartazgo ciudadano. Entre la espada del terrorismo y la pared de la crisis económica, los votantes voltearon la mirada al chinito que hacía campaña montado en un tractor. En el imaginario popular, el origen japonés se asociaba con rectitud y modernidad. Muchos se identificaban con su familia de clase media. En la otra orilla, Mario Vargas Llosa encabezaba un frente de liberales y conservadores. Tenía detrás partidos, recursos económicos, programa de gobierno y personalidades que lo apoyaban hasta con canciones. Su discurso iba contra los grandes males del país, como la corrupción y la burocracia. Ante los problemas, ellos saben dar la cara. Y siempre se preocupan por los de abajo. Es hora de un gran cambio. Pero el escritor confundió la honestidad de la ficción con las mañas de la realidad política. El Estado en el Perú no cumple las funciones que debe cumplir. Tenemos que convertir al Estado peruano en un Estado eficiente, privatizando el sector público. Como con las artes marciales, Fujimori usó la fuerza del oponente en su contra y halló a un aliado que inclinó la balanza, el APRA. Un aterrador experimento se prepara. Primero, los atontamos con una avalancha de comerciales. Luego, aplicaremos el shock. Fujimori presentó una intoxicación con bacalao en lugar de un plan de gobierno. El David iba derrotando a Goliat
y eso le hacía ganar más adeptos. Aquí se dice que el doctor Vargas ha ganado este debate, que aún no termina. ¿Cómo han progresado las comunicaciones en el mundo? Si las cámaras pudieran enfocar. Los ojos de Occidente estaban puestos en nuestro país y a Fujimori se le apodó Tsunami, uno que se avisoró recién 2 semanas antes de las elecciones del 90 y que arrasó. Regresamos ahora a los exteriores del Ministerio de Cultura. Karina Reinafarge con la información. Adelante, Karina. Así es, Mávila. Estamos en la puerta ya donde ingresan las personas que están haciendo estas largas colas de casi 3 horas. Hasta aquí ha llegado una banda de músicos que está rindiendo honores a Alberto Fujimori. Quiero mostrarte también, aprovechar para mostrarte la gran cantidad de arreglos florales que hay en este punto. Son alrededor de unos 300 arreglos florales, según hemos conversado con los efectivos de seguridad aquí en el punto, que han llegado hasta aquí, ¿no? Y siguen llegando. Le recordamos a quienes se quieren acercar que las puertas van a estar abiertas hasta las 12 de la noche y mañana desde las 6 de la mañana. De acuerdo, repetimos entonces la información. Quienes quieran todavía acercarse a las instalaciones del Ministerio de Cultura para despedirse de Alberto Fujimori, el horario se ha extendido hasta la medianoche. Mañana abrirá sus puertas a las 6 de la mañana y cerrará nuevamente a las 12 de la noche. Nosotros los dejamos ahora con Andrea. Regresamos mañana, por supuesto, a las 7:30 en punto. Que tengan buenas noches.